Hola, soy Camila Señoré, miembro del equipo del Centro MIR, psicóloga y coach estratégico, y hoy día les quiero contar 4 puntos que hemos visto en relación a nuestra experiencia y con el equipo de coaching, que consideramos que son 4 puntos fundamentales para el trabajo en equipo y la motivación de las personas que se desempeñan dentro de un equipo. Ahora, los puntos que les voy a dar, y lo voy a conversar con todo el equipo, pero quiero como también proponer que son puntos que pueden desarrollarse dentro de una familia, dentro de un grupo de amigos, dentro de cualquier grupo, digamos, que funcione como tal. El primero es la conectividad. ¿A qué nos referimos con eso? A la existencia de nexos entre las personas. Implica que haya como resonancia, respeto y confianza entre las personas. Ahora, ¿cómo lo logramos? Lo principal es que haya intercambio, es decir, que generemos espacios de conocernos y de intercambiar miradas, sobre todo dirigidas a ciertos temas que son importantes para nosotros. No significa solamente que vayamos al happy hour, que sepamos todos los datos familiares o dónde se compra la ropa o esas cosas. Significa que en los proyectos que compartimos juntos, en los desafíos, digamos, que tiene el equipo, conozcamos cuáles son las miradas de todos y podamos intercambiar ideas. Otro punto importante para lograrlo es abrir las conversaciones difíciles. Al ser seres humanos, inevitablemente pasa que tenemos roces con uno, que de repente hay algo que el otro me dice, que me lo dijo de una manera que me dolió y que afecta a la relación. Abrir esas conversaciones, no permitir que los conflictos sigan estando y estén un poco escondidos abajo de la mesa y no se solucionen nunca, sino que poder enfrentarlos hablando de cuál es la buena intención de eso, de qué es lo importante de esta relación, y ir puliendo las relaciones de tal manera que podamos funcionar mejor. Lo otro que es básico también en los equipos es aprender a coordinar acciones y hacerlo de una manera efectiva, con acuerdos específicos a lograr. No es simplemente, oye, preocúpate tú del informe de no sé qué, oye, encárgate tú de esta parte del proyecto, sino que ser muy específico en decir qué es lo que queremos, cómo lo queremos, qué nos va a dejar satisfechos cuando ese pedido esté listo, y también asegurarnos que la persona que se lo estamos pidiendo lo acepte. Porque solamente si él acepta, hay un compromiso del cual después podemos verificar si resultó, si no resultó, o hacer un reclamo formal en caso de no haber resultado. Lo otro que es importante tanto en el líder del equipo como en los otros miembros es aprender a mostrar las propias vulnerabilidades. ¿Sí? Eso genera mucha cercanía y mucha confianza con el otro. A todos nos pasan cosas y eso es una realidad. No sirve estar actuando todo el día o hacer como que todo el día estoy feliz o que siempre tengo energía, sino que tener la capacidad de decir, tengo un problema personal, estoy mal con esto, les pido apoyo en esto otro, o les pido que me tengan un poco de paciencia, voy a funcionar un poco más lento, pero mostrar lo que a todos nos pasa y que podamos seguir adelante con eso. Y por último, dentro de la conectividad, creo que es muy importante poder mostrarle al otro el valor que tiene lo que él hace para los proyectos de equipo, ¿sí? Entonces, estarle constantemente mostrando cuál es su aporte, cómo sirve, ¿sí? Que es importante, digamos, que haga lo que haga, aunque sean de repente trabajos que son más administrativos o cosas así, eso tiene un valor, una importancia para el resultado final. Eso de la conectividad. Pasamos ahora a la escucha, que para mí también es un elemento clave. Y cuando hablamos de escucha no es la típica escucha, es la escucha de doble apertura que habla Rafael Echeverría, que en el fondo apunta a que tengamos conciencia de que nosotros tenemos una mirada a las cosas y que el resto de las personas tienen miradas distintas a la nuestra. Y que cuando nosotros compartimos esa mirada, nos sirve mucho, nos aporta estar abiertos a que la mirada del otro transforme la mía. No significa caer en las típicas discusiones de quién tiene la razón, no tú o yo, entonces al final si estoy abierto a la escucha, considero que tú tienes la razón. No, esto es lo que yo pienso, me abro a cambiar algunas de las cosas que yo pienso dado lo que tú me dices, ¿sí? Y complemento y amplío mi mirada con lo que el otro me dice. Entonces, es la conciencia un poco de que lo que yo digo
es mi mirada a las cosas, que el otro puede aportarme y que entonces todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Que el complemento de nuestras miradas probablemente va a ser mucho más rica que si solo nos quedamos con una. ¿Cómo logramos esas conversaciones? Uno, escuchando con apertura y con curiosidad, con ir preguntándole al otro qué es lo que te hace pensar eso, en qué lo ves tú, cómo verías las cosas si fuesen así, qué es lo que ocurriría si es que tal o cual, si puras preguntas abiertas que vayan a entender de manera profunda qué es lo que el otro ve. Y ir verificando si es que lo que yo estoy entendiendo es realmente lo que el otro me quiere decir. Porque dado que somos todos observadores distintos de la realidad, siempre va a haber una brecha entre lo que uno dice y el otro dice, y tenemos que poder hacernos cargo de eso. Eso con la escucha. Tercer punto importante es la visión compartida. La visión compartida tiene que ver con definir como equipos qué es lo que queremos lograr, hacia dónde queremos ir. ¿Cómo se logra eso? Dando espacios en que cada uno de los miembros del equipo pone sobre la mesa cuáles son sus sueños personales, ¿sí? Sus motivaciones, sus valores, qué es lo que a ellos los mueve, ¿sí? Cuáles son sus desafíos, qué es lo que les da sentido de estar ahí. Y entonces la visión compartida es una visión que incorpora todos esos sueños, valores, sentido de todos los miembros del equipo. Obviamente no puede estar así, no es una visión compartida eterna donde está literalmente todo. Lo importante es lograr que los equipos, cuando lean esa visión, se sientan identificados, las personas del equipo, que encuentren algo de ellos en eso. Y entonces es un producto, digamos, que ha co-construido y que el líder o el equipo tienen la misión de mantenerla viva de alguna manera. Es un párrafo que queda redactado y que hay que estarla mostrando, comentando, usándola, por ejemplo, para la toma de decisiones, y abiertos a cambiarla también, porque los equipos van cambiando, los desafíos van cambiando, entonces, o va entrando gente distinta al equipo, entonces no es algo estático, sino que es algo que podemos ir enriqueciendo de alguna manera. Y el cuarto punto es la cultura de feedback, que desde mi mirada es un tesoro para poder generar equipos y permitir que la gente se desarrolle dentro de esos equipos, que es una de las cosas que más promueve en el fondo la motivación. Es entregar feedback al otro con el objetivo de potenciar y establecer las buenas prácticas que esa persona ya está haciendo y, por otro lado, proponer desafíos y mejoras que puedan ayudarlo a su desarrollo. ¿Cómo damos feedback? Uno, primero crear el contexto y explicar cuál es la importancia de decirle eso que le quiero decir. Siempre haciendo hincapié de que cuando doy un feedback positivo, eso es de alguna manera una exigencia, es algo que yo espero que el otro mantenga, porque creo que aporta a su buen desempeño. Y que van a haber ciertas cosas que son pedidos o propuestas de mejora que apuntan a que el otro pueda avanzar. El hablar primero de las cosas positivas y de lo que yo espero que el otro mantenga genera apertura en el otro, ¿sí? Y le da como, yo digo, un poco un colchón que permite que pueda también ponerse desafíos posteriores, porque solo saber que hago las cosas mal o solo saber que puedo mejorar, más baja la motivación que la aumenta. Entonces es clave poder decir primero las cosas a mantener. Y cuando decimos las cosas, tanto las que queremos mantener como las que proponemos mejorar, es importante poder fundamentarlas y traducirlas en acciones. No solo juicios, no es solo espero que seas más responsable, sino que te pido que llegues a la hora a las reuniones de equipo, que son los lunes a las 8. O sea, mientras más específico y traducido en conducta, el feedback va a ser más efectivo y más posible también de realizar. Lo otro tiene que ver con que cuando doy un feedback debo responsabilizarme de mi propia mirada. Volvemos a la conciencia observador.
el feedback que yo le doy a un otro es lo que yo pienso de ese otro. No es ni la verdad absoluta, ni la ley total, sino que es la opinión que yo tengo y cómo desde mi mirada puedo aportarte a que tú avances y te desarrolles. Y lo otro importante es poder, cuando ya terminamos de dar ese feedback, chequear qué es lo que el otro entendió, con qué se quedó y asegurarme de que efectivamente haya entendido lo que yo le quise decir y chequear también cómo se queda con ese feedback, cómo lo recibe. Ahora, cuando nosotros damos feedback a otro, es muy importante también poder recibir feedback uno y tener esa misma apertura que le pido al otro para recibir el feedback de él. Incluso es muy útil buscar proactivamente que otros den feedback para que uno pueda mejorar el propio desempeño. Cosas claves para recibir feedback, siempre preparar el cuerpo y la emocionalidad, pedir feedback o recibir el feedback en un momento en que yo estoy abierto a poder recibirlo, no cuando estoy muerto de rabia o enojado con esa persona o con un problema que me tiene la cabeza en otro lugar, ¿sí? Prepararnos emocionalmente para recibirlo. Con mucha apertura a escuchar y buscando nosotros que nos quede lo más claro posible, ¿sí? Cuando, lo mismo que decía antes, cuando nos dan juicios, como me sirve que tú eres, por ejemplo, comprensivo conmigo, yo tengo que entender qué de lo que yo hago hace que esa persona piense que yo soy comprensivo. Entonces le pregunto, ¿qué te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta de eso? Dame un ejemplo que me lo lleve a acciones también para poder yo entender y mantener esas acciones. Y lo otro es también tener en cuenta que ese es el punto de vista del otro y que es legítimo. Que no se trata de estar escuchando para decir, no, pero nada que ver, a mí me parece que eso no es esto o esto otro, sino que estoy escuchando para recibir ese feedback que es tuyo y que esa es tu mirada, que puede ser distinta a la mía, y igual de válida. Y por último, agradecer, porque el hecho de que una persona se dé el tiempo de darte feedback positivo, de proponerte desafíos de mejora, es para nosotros un regalo que nos aporta seguir avanzando. Esos son algunos de los puntos principales que desde mi experiencia veo que aportan a un trabajo en equipo, a lograr altos desempeños como equipo y a sobre todo favorecer el desarrollo de las personas que conforman ese equipo, que finalmente tiene un impacto potente en la felicidad, en la satisfacción de esas personas dentro de su trabajo y que a la larga tiene un impacto también en la rentabilidad. Muchas gracias.